Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, pero pronto os hablará sobre todo Fernando Cañas. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues muy bien. Siempre esta es la presentación típica. Muy bien, ¿y tú? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes ha habido un previo y hemos estado pues viendo lo que vamos a decir en este programa, que básicamente lo vas a decir tú, porque eres el que te lo has preparado. Aunque engarza con otros programas que hice donde hablé sobre las repúblicas bananeras y otro sobre William Walker, aquel aventurero norteamericano que intentó crear una república en la Baja California, creo que es, y luego otra en Nicaragua y que murió fusilado bueno, Hoy vamos a por hablar de la tercera destrucción de México, o la revolución. eh, Y vamos a hablar de, curiosamente, de Taft, de Madero y de un personaje maravilloso, que es Sigourney Gillette Hawkins, el abogado de las revoluciones. otro aventurero estilo William Walker. Bueno, quizás menos movidito, ¿no? Bueno, este señor estuvo implicado en la guerra de Cuba contra España, tenía un despacho en Nueva York bastante curioso, que si quieres podemos hablar de también de los casos que llevaba, Por porque supuesto que lo haremos de él. ¿Qué vale, caso llevaba? déjame Por un saberlo. segundito porque tengo una cantidad enorme de Bien. documentación aquí y a ver, tenemos aquí horas tal, perdón, a ver, tenía yo aquí la vida de Taft y se me ha perdido en un segundo, ¿puedes creerlo? Bueno, no, esas cosas pasan, las vidas se pierden. No se ha perdido, lo que pasa es que tengo una cantidad, Muchas ventanas abiertas, claro, muchos documentos. Esto pasa así. claro, entonces, Luego siempre va el listillo que diga, vender una documentación, os lo habéis inventado todo. Bueno, eso es. pues ¿Qué, sí, o qué, sea, No, sí, sí, yo quiero sí. decir, yo hay críticas que, bueno, aprovecho mientras lo buscas para filosofar un poco, porque si no, hay críticas que las acepto. De hecho, hay dos oyentes que me han hecho críticas extensas y les voy a dedicar un programa para responderles con tranquilidad. Se lo he dicho a ambos dos, ¿no? Porque a Ujú. veces dan pie a programas. No estoy de acuerdo por esto y por esto. Largo y tendido, bien, pues oye, eso es muy respetable y les contestaré en un programa. Ya se lo he dicho a ellos personalmente. A uno en los comentarios. Pero cuando viene alguien y te dice, no, lo habéis inventado todo. Pues no, aquí hay una búsqueda. No. En este caso, Fernando Cañas lleva 2 días dándome el latazo con lo que ha descubierto, los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablarte de cuando Jordi Sardá descubrió el acta de matrimonio, de bautismo, ya me acuerdo, lo puse en el programa de los padres del Mira, Papa aquí lo Francisco. tengo, perdona, que es que lo tenía fuera de... Vale, Pues vamos a hablar de Hopkins. Sigourney Gillette Hopkins, vale. 1868-1932, fue un abogado lobista estadounidense. Sus actividades diplomáticas le convirtieron en una figura clave en la Revolución Mexicana y otros movimientos latinoamericanos, ¿no? Estudió en Columbia, en la George Washington University. Fue admitido en el Colegio de Abogados de Washington, D.C. en 1889. Se integró al despacho de su padre. Desde joven mostró interés por Latinoamérica, hablaba español con fluidez y desarrolló una fascinación curiosa por América Latina. Su primer caso sonado es el bombazo de la Corte Suprema de 1887. Un joven reportero envió un paquete de bomba falso al domicilio del juez John White de la Corte Suprema intentando crear un escándalo, ¿no? Admitió que solo quería armar una pequeña sensación para tener un reportaje. Este incidente le dio la primera notoriedad a Hawkins tras tener que pagar una pequeña multa y proseguir con su carrera legal. O sea, no solo la defensa, no solo sino que tuvo que pagar multa por desacato. Pero ahí le dio su primera notoriedad a Hawkins. Luego es el caso Itata y pleitos internacionales. Se involucró en un conocido caso del vapor Itata, que había sido incautado en San Diego por rebeldes chilenos del partido congresista que buscaban armas para la insurrección. Hawkins asesoró al gobierno de Chile y a la naviera propietaria ante tribunales
y en comisiones internacionales. Lo representó en 1901 en la Comisión de Reclamaciones y hizo una reclamación por daños y perjuicios. La comisión finalmente desestimó los cargos y Hawking ganó una gran experiencia en tráfico de armas. Tráfico de armas, caramba. Sí. Milicia naval del Distrito Federal. Durante la Guerra Hispanoamericana formó parte de una milicia naval del Distrito de Columbia, pero, sin embargo, esta milicia solo tuvo nombre en 1898 con su vapor, el U.S. Phelps, ¿no? Que fue un buque de mensajería que estaba bajo su mando. No participó en la acción bélica, pero sí participó en acciones de despacho. Renuncia en 1903. Y ahí su padre en 1903 le introduce en redes de círculos de prestigio como miembro de la Sociedad Descendiente del Mayflowers. Y ahí es donde Hopkins conoce a Taft. Y ahí empiezan sus actividades en Latinoamérica, 1890-1910. Centroamérica adquirió una buena reputación desde el punto de vista norteamericano al tratar con funcionarios de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Su bufete representó a grupos subversivos centroamericanos que buscaban armas y apoyo de Estados Unidos, lo cual incluía coordinar reuniones con prestamistas, exportaciones, principalmente de municiones, aunque esto suena a tráfico de armas, Hawking procuraba actuar dentro de la ley de neutralidad estadounidense. Él mismo afirmaba asesorar a los revolucionarios para obtener armamento sin entrar en conflicto con las leyes de neutralidad. ¿Qué te parece? Y ya aquí, en 1910-1922, interviene en la Revolución Mexicana. Desempeñó varios roles como abogado, consejero de insurgentes norteños. La fuente coincide que brindó asesoría legal, económica y armamentística al movimiento de Madero, Carranza, Villa y Obregón. En un memorándum del Departamento de Estados Unidos lo llamó asesor y agente confidencial de prácticamente cualquier revolucionario mexicano. Pero la Revolución Mexicana no nació del pueblo. ¿De qué pues? A ver, la Revolución Mexicana, como he dicho en el off the record, es decir, el porfiriato, podríamos irnos muy lejos, pero el hecho es que vamos a ir solo un poquito lejos. Pierden la mitad de su territorio en la segunda destrucción, ¿no? Cuando los gringos les invaden. Espera, ya estás adelantando información, no. Pero espera, vamos con... Segundo de esto. Vale, pierden cuando Estados Unidos invade a México por cuando eran el Imperio Mexicano, cuando tenían todavía el norte, ¿no? Y claro, de ahí llega la intervención siendo muy rápidos. No fue así. Llega la intervención de Maximiliano, llega, por supuesto, nuestro amigo Benito Juárez, y después de este periodo de caos, llega el porfiriato. Sí, porque hay que recordar que Porfirio Díaz es el héroe de la batalla de Puebla. O sea, la batalla de Puebla es la batalla en que las tropas mexicanas en inferioridad derrotan al ejército francés invasor. Que sí, los franceses invadieron México, pero no fueron 500 aventureros pagados por... No, fue un ejército profesional que se tuvo que retirar por la guerra porque Napoleón III temía una guerra franco-prusiana y tenía que retirar sus efectivos al continente. Pero Francia sí ocupó militarmente México y sí impuso un emperador. Pero no pasa nada. Son cosas que pasan. Son invasiones bonitas. La culpa es de Cortés. Sí. Todo está como está por Cortés. Que las potencias se disputaran a México después de su independencia. Estados Unidos matara a 4 millones de ciudadanos mexicanos del Estado constituido en los terrenos cedidos tras el tratado Adams-Onís, ¿no? Y que no cumplieran el respeto de la tierra de los legítimos propietarios, los mataran, pagaran por sus cabelleras. Gente, porque mira, yo me reviento cuando tiran la estatua de Fray Junípero Campos, pero no tiran la de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra. Estoy yo que mezclo, pero no tiran la de Stanford. Esclavista, o sea, alguien que pagaba por las cabelleras de los indios, como Stanford, que no son indios, son ciudadanos mexicanos, de un estado que estaba constituido de acuerdo a la legalidad internacional vigente, con ciudadanos legítimos, con un tratado que respaldaba la posesión de la tierra por parte de ellos, porque ¿dónde hay reservas? Donde estuvo España y donde estuvo México.
¿A quién se extermina? No a indios, a ciudadanos mexicanos. Y no hay una sola propuesta por el exterminio de ciudadanos mexicanos y luego filipinos, que también se les extermina. No hay una sola propuesta. ¿Por qué? Porque los 3 actos constitutivos de México están pagados por la anglosfera. La independencia tiene un origen anglófilo. La segunda destrucción está financiada por el Imperio francés y por Gran Bretaña. Y la tercera destrucción está financiada por Estados Unidos, el cual pone a etnonazis a cargo de la educación, que era muy enemigo de este Hawkins, para crear un mito indigenista y nacionalista para borrar y para tener un México victimista perpetuamente llorando por todo lo que le han hecho antes, oye, que la invasión de Cortés, la conquista española y, lo que pasó en Mesoamérica con la aculturación a la cultura española sobre el sustrato mesoamericano, es algo que en un mundo democrático no podría ocurrir, en nuestro mundo actual no debería ocurrir, no estaría bien visto. Pero pasar esas 3 destrucciones y decir que el culpable es Cortés, seguir creyendo en los mitos masónicos, que te implica, y seguir llamando aztecas, como lo instituyó en el 88 un profesor alguien adscrito a la Academia Norteamericana, a los mexicas, te das cuenta que México sí es un país colonizado, pero no por España, porque los creadores de sus mitos le dieron a su población el mito de somos nación, somos algo ancestral, los 10.000 años, pero es un grupo de gente que se les dio un producto refrito, estudiado desde las logias y la Universidad Norteamericana para descomponer mentalmente al pueblo mexicano. Y lo siguen defendiendo. Y de hecho, el presidente de la Cuarta Destrucción es otro masón con vínculos muy fuertes en Estados Unidos que se ríe de su población y que quiere hacer lo mismo que hizo Madero, lo mismo que hizo Juárez, que es bajo la apariencia de progreso, destruir a su propia población. Es muy retorcido. Bueno, perfecto. Vamos a la historia, venga, más. Hablemos. Bueno, esta es la historia. Pues esta historia comienza como una oscura noche. Esto comienza el 16 de octubre de 1909. Taft y Porfirio Díaz se reúnen en la frontera. Se reúnen en El Paso, Texas, en la zona en el Chamizal, la zona neutral que conecta El Paso con Ciudad Juárez. La reunión tiene su protocolo en la zona neutral. Es la primera vez que un presidente norteamericano cruza la frontera mexicana, ¿no? Se toman precauciones ante la amenaza de atentado de facciones revolucionarias a Díaz. Se desplegó un dispositivo de 4.000 Rangers enviado por Estados Unidos, ¿no? Y 250 guardias privados, ¿no? Por el explorador Frederick Russell Buchanan, ¿no? El hecho es que, según la transcripción oficial, Taft dio la bienvenida, habló de amistad, se tocaron temas como el comercio, la construcción de la presa de Elephant Butte, ¿no? Que era fronteriza, y es la primera vez que Estados Unidos tiene una reunión bilateral con México, ¿no? Y aquí viene la cosa. Se constata que hay 20 minutos es que como ambos eran bilingües, hablaron en privado y sin intérpretes. Ahí no hay. No queda registro de qué hablaron esos 20 minutos, ¿no? Pero sí hay fuentes secundarias que dejan en claro que hubo 3 peticiones de Taft, que fue que se detuviera la compra de armamento al Imperio Alemán, que se detuviera la construcción del canal del Istmo de Tehuantepec, que era un canal viable que se puede volver a construir ahora, que iba a hacer competencia al canal de Panamá y sería de soberanía mexicana. ¿Y por dónde iría ese canal? Por el Istmo de Tehuantepec, en Centroamérica, ya en la parte, ponlo en la imagen luego, pero está, sí, en la parte que es más sencillo hacer, donde está el lago, y es más sencillo conectar los 2 océanos en el sur de México. Ahora lo mira, me entra la curiosidad. El punto importante, de hecho, está de la época del Porfirio está el corredor, que es con ferrocarril. Y por último, devaluación de la moneda. ¿Qué responde Porfirio Díaz? No. ¿Qué ocurre al día siguiente de esta reunión? Que Taft regresa a Washington y ¿con quién se reúne? Con Hawkins. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de Hawkins. Hawkins, vamos a ver.
Vamos a contar el trabajo de cabildeo en Centroamérica. Su bufete se demostró incomparable poder de manipulación en Centroamérica. Tras una escaramuza entre Honduras y Guatemala en 1906, ambos firmaron con El Salvador el pacto de enemistad que aisló a Nicaragua. En la primera de 1907, en Nicaragua se invade Honduras con el intento de derrocar al presidente Manuel Bonilla, títere de la United Fruit Company. Con la ayuda de la infantería de marina estadounidense, el líder hondureño sobrevivió. Virtualmente se convirtieron en un protectorado de Estados Unidos. Nicaragua invadió Honduras en 1908. Instaló un gobierno menos hostil. A pesar del apoyo oficial del gobierno estadounidense y la intervención de Hopkins, sus clientes internacionales trabajaron entre bastidores para contener al dictador nicaragüense José Santos Zelaya. El arma predilecta fue proporcionar dinero y armas para países como Honduras y Guatemala y cortar la financiación a Zelaya. De aquí está la cosa graciosa que consiguió un préstamo de 1.25 millones de libras esterlinas, más de 100 millones del sindicato Elbur de Londres, que lo he buscado y es como una mutua. Una mutua, una inocente mutua. Una mutua que prestaba en Londres servicios educativos, caritativos, pero consiguió 1.25 millones de libras para este proceso tan bonito. Ya vemos cómo funcionaba este tipo, ¿no? Mira, he puesto ahí el mapa del Istmo, es esta rayita que se ve ahí, bueno, más o menos. Vale, yo me imaginaba que estaba por ahí, vale, es la parte más estrechita. En la zona de abajo. Ya viene la península de Yucatán, está entre Chiapas, el otro día descubrí, los mexicanos me van a pegar, que lo que siempre había entendido que se llama Oaxaca es Oaxaca. Oaxaca. Vale, pues... Que tiene un queso muy bueno. Veracruz y Tabasco. Bueno, pues ahí está. Bueno, pero es que lo explico para los que no... Para los que solo me oyen por iVoox. Y no conocen México también, oye, que la geografía de México... Pues yo no conocía el nombre del Istmo. Hombre, yo me lo imaginé que estaba ahí, pero tenía que verlo. Bueno. Por ejemplo, sigamos con la participación de Hopkins en el cambio de gobierno de Nicaragua fue crucial. Representó a sus clientes, a Philadelphia Knox, quien se había convertido en secretario de Estado en 1909, y también apoyó los esfuerzos de Knox para financiar y equipar a las fuerzas rebeldes. Otro títere de la United Fruit Company fue el Manuel Estrada Cabrera, que recibió fondos de los Estados Unidos, ¿no? Digamos que por no seguir haciendo muy larga con acciones puntuales, con Zelaya, Hopkins, este buen sujeto financió y auspició todas las Banana Wars antes de financiar y auspiciar la Revolución Mexicana. ¿Qué te parece? Pues que la gente no lo sabe. Es lo primero que me parece. Yo sabía algo, pero con tanto detalle no. Sería bueno que quizás en México lo recordasen de vez en cuando. Y ahora vamos a 1910-13. En 1910, Gustavo A. Madero, hermano y lugarteniente de Francisco Madero, viaja a Washington y contrata a Hopkins como su abogado, adelantándole $50,000 por sus servicios políticos. Hopkins auspicia la creación de del Comité Smith, un comité de investigación senatorial, que declaró que le recomendaban obtener todas las armas y municiones que pudieran conseguir cruzar la frontera por rutas discretas, cuidando respetar la neutralidad estadounidense. También asesoró a Gustavo Madero en todos los asuntos de inteligencia y de financiamiento secreto. Las reuniones terminaron con la cesión del equipamiento esencial para comenzar la insurrección contra Porfirio Díaz. ¿Qué te parece? ¿Esto es o no es una invasión? Sí. Pero esto no se queda aquí. Con el golpe de Huerta en 1930 y el asesinato de Madero, Hopkins pasa a colaborar con Carranza y lo considera el jefe constitucionalista de México. Carranza aconsejó a Carranza cómo introducir armas de Estados Unidos y no infantería. Hopkins viajó reiteradas veces bajo el mando de Carranza como asesor. Su objetivo era consolidar
a Carranza y a Huerta y a otros caudillos. Ponte Vila. En 1915 rompió con Carranza ante la creciente cisma con Pancho Villa y Hopkins se dedica otra vez a armar este bando, que es quien más le conviene. En 1920 acaba su rol mexicano con los contactos con Obregón, donde Hopkins apoyó al triunfador Álvaro Obregón, declaró ante la prensa que el gobierno de Carranza había sido un fracaso horroroso y pronto predijo el ascenso de Obregón. Por supuesto, le financió y le apoyó. Cabe decir que este hombre era pero tenía un espíritu Inasequible el desaliento. sí, inasequible, pero aparte de eso, porque en 1917 estuvo implicado en un intento de independencia de las repúblicas caucásicas de Georgia y Azerbaiyán, que buscaban independizarse de la URSS, y estuvo haciendo y desarrollando su actividad en estas dos repúblicas. Eran aventureros profesionales. ¿Qué te parece este profesional de las revoluciones? Si aquí vemos el Tratado Guadalupe Hidalgo. Bueno, es que he puesto un mapa a los que me siguen en iVoox. Yo siempre tengo en cuenta cuando hago estos vídeos que hay gente que no lo ve. Y he puesto aquí un mapa que he encontrado, territorios perdidos de México. Bueno, y vemos que la gran mayoría se los quitó. Por cierto, eran territorios de nada, ¿eh? Los Ángeles, San Francisco, San Diego. El territorio más pobre de Estados Unidos en la actualidad. Vale, podrías poner también la línea que marcaba el Tratado Adams-Onís. Bueno, ahora lo tendría que buscar, pero bueno, ya lo buscaré. Sí, sí, no te preocupes. Y luego el tratado, que es el que dejó España, y luego el tratado... Bueno, no sé si lo encontraré. Pero bueno, sigamos, sigue. Y ahora para ilustrar esto, y ya está. Pero continúa con el relato, que era muy interesante. Bueno, que aquí vemos cómo este sujeto simpático, ¿no? Se dedica a... Sí, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Este sujeto es un profesional de crear insurgencia, desestabilizar países que están, países latinoamericanos, iberoamericanos, ¿no? Sí. Y imponer los intereses de su gobierno aun a costa de descomponer los propios países. Y por eso yo hablo que esta fue la tercera destrucción de México, porque esta destrucción fue profunda. Otra cosa que es curiosa es, por ejemplo, ahora vamos a hablar de otra cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Pues mira, durante el Porfiriato, del 76 a 1910, la economía mexicana crecía un 3.3% anualmente, ¿no? La producción agrícola crecía un 6.3 anualmente, ¿no? La inversión extranjera no paraba de crecer, ¿no? De hecho, se supone que la entrada de inversiones extranjeras creció un 40% en este momento, ¿no? Se supone que dejó Porfirio Díaz 20.000 kilómetros de líneas férreas. También dejó una tierra concentrada, empleando las leyes de reforma y un proceso más nepótico de concentración de la tierra, y no hizo reformas sociales ninguna. Y monopolizó el poder, lo cual dio una sensación de malestar, puesto que para 1909 los beneficios económicos del porfiriato se estaban terminando, y aparte el clima de estancamiento político sobre su enquilosamiento en el poder y la concentración de la tierra, cuando esos campesinos habían tenido la posibilidad de tener tierras ejidales y ya no lo tenían, fraguó el origen de la revolución. Eso, o sea, esto no es un Porfirio bueno, Madero malo, la revolución buena. No, los gringos financiaron la revolución, aprovecharon estos factores internos de México. Pero esto ya lo había provocado esto lo había provocado el propio Porfiriato con su propia falta de visión de la situación social y la situación laboral del propio país y política. ¿Qué te parece la línea? Adam Onís. Adams Onís. Adam Onís. Adams Onís, sí. Es que no, Adams-Onís.
Bueno, vamos, que una parte mollar del territorio del actual Estados Unidos era mexicano. Sí, y luego está Originariamente. el Tratado de Y no Guadalupe. estaba. Sí, luego sí, bueno, eso ya lo hemos visto antes. Bueno, simplemente yo creo que los mexicanos, espero que lo tengan más presente. Yo lo he puesto más que nada para el público de este lado del charco. Sí, pero luego Y está el Tratado de Guadalupe Hidalgo y luego está, que se me olvida el nombre de este diplomático norteamericano, porque había un movimiento que era un movimiento que quería anexionar totalmente México y había otro movimiento que era no tal México, ¿no? El hecho es que querían convertir a México en un despojo completo. Y siempre se me olvida este diploma. Lo siento, pero mi bueno, memoria no da llega lo para tanto, ¿no? mismo, Pero el da lo mismo. hecho es que quien negoció plenipotenciariamente para esto, no da lo mismo porque es muy importante, Ah, quien vale, negoció vale. plenipotenciariamente para Estados Unidos fue quien dejó, quien estipuló los actuales límites, dio un tratamiento mucho más humanitario a México, garantizó la propiedad de los ciudadanos mexicanos que quedaban en el otro lado de la frontera y dio unas condiciones de indemnización a México muy ventajosas. De hecho, fue destituido, o sea, se le acusó de ser pro-mexicano. Claro que se Fíjate le lo ocurre. importante que es este diplomático norteamericano y se me tiene que clavar el nombre en este momento, ¿no? El punto importante es, los americanos incumplieron ese tratado. Nadie lo reclamó jamás y nadie les pidió cuentas por los 4 millones de mexicanos asesinados en los terrenos arrebatados a Estados Unidos. Por cierto, lo que tú has dicho, los famosos indios de los que pidieron la cabellera eran ciudadanos. Bueno, ciudadanos, no súbditos de la corona española y luego Ciudadanos de la República Mexicana y protegidos por el tratado protegidos por un tratado internacional entre Estados Unidos y México que protegía a los legítimos dueños de tierras dentro del territorio cedido. Y sin embargo, nadie se queja de esto. Pero es ¿Qué te curioso, puedo decir? ¿no? Y ahora vamos con unos datos curiosos, ¿no? Unos datos curiosetes. Pues nada, Vamos continúa, con Connie. la relación, uno de los motivos por lo que se produjo esta invasión desastrosa tan fuerte, ¿no? Esta destrucción de México. México compró fusiles Mauser modelo 1871 y modelo 1888 y el 95 al Imperio Alemán. Se estima que decenas de miles de unidades fueron compradas. Cañones Krupp, al menos 200 piezas. Municiones para pólvora. Y también es increíble. O sea, se equiparon con el ejército alemán, pero aparte de esto, tiene algo más curioso y es que vamos acá que está mucho más estructurado. En 1876 el Imperio Alemán reconoce a Porfirio Díaz. En el 78 se reanudan formalmente las relaciones diplomáticas. Se firma el convenio de navegación y comercio en el 84. Del 85 al 95 hay un auge de las importaciones industriales de Alemania a México. México compra a Alemania los Mauser y los cañones Krupp. Alemania se convierte en un proveedor confiable de la modernización militar del Porfiriato y rompe la dependencia norteamericana. En 1890 se firma un tratado de intercambio científico y técnico. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los programas nucleares que te decía que los padres de la energía nuclear mexicana habían estudiado en Alemania? Es por este tratado. Ingenieros y médicos alemanes colaboran en obras públicas. Jóvenes mexicanos empiezan a estudiar ingeniería química y medicina en las universidades alemanas. México produce el Baus en 95. México empieza a producir fusiles bajo licencia alemana. De 1900 a 1910 crece enormemente la influencia alemana en México. Se fundan asociaciones culturales. En 1908 el barón von Bajenburg, no lo he dicho bien, Bueno, lo que visita sea. México, sí, en calidad de plenipotenciario. Y aquí vemos, es que es fascinante. Aquí vemos como perfil de las inversiones alemanas. Maquinaria y equipo, Siemens IAG, Krupp y Mauser. Venta de locomotores, 5 a 8 millones de marcos. Minería, German Mexican Mining Company. Exportación de cobre. Química y fertilizantes, Bayer y Hoech. Infraestructura, Caramba. Adolf Bleicher. Comercio, se nombran los cónsules generales de exportación
y materias primas. Se le cede tecnología industrial militar de primera línea. Y entonces, claramente, como América es para los americanos, los norteamericanos reaccionaron porque en su patio trasero estaba metiéndose otra potencia, ¿no? Un gobierno fuerte, armado por el Imperio Alemán, concesión tecnológica del Imperio Alemán, porque también cualquiera diría, ¿y esto el Imperio Alemán? Bueno, ¿quién es el enemigo tanto de Porfirio Díaz como del Imperio Alemán? La Francia derrotada tras la guerra franco-prusiana. Es decir, hay una vinculación muy fuerte entre el México porfirista y el Imperio Alemán, el cual no deja de agradecer, el alivio que fue para el Imperio Alemán y la distracción que fue para la Francia de Napoleón III el intento de invasión de México, es algo que se consideró dentro del Imperio Alemán como un factor importante en su triunfo en la guerra franco-prusiana. Entonces, las aventuras imperiales de Napoleón III crearon esta curiosa alianza. Claro, ¿qué pasa? Que llegamos a un grupo de gente que están conectados, llegamos a un grupo de gente que tienen intereses comunes, ¿y qué deciden? Deciden apoyar a un presidente bien intencionado, un poco curioso, porque ya te he comentado que los datos personales que tenía Madero y las cosas que hacía, ¿no? Entonces deciden contactar con un grupo de personas revolucionarias para derrocar este peligro inminente que tenía México, ¿no? Que tenían en su patio trasero, que tenían en su vecino, ¿no? Para evitar mayores consecuencias. Y ahora vamos a ver los perfiles de las inversiones estadounidenses donde chocaban con los alemanes. Ferrocarriles. La Southern Pacific, la Hutchinson Topeka y la Santa Fe National Railways México, Morgan, todas de Morgan, de JP Morgan, facturaban 130 millones, tenían la concesión de todo el sistema ferroviario de México. Con lo cual Siemens era la Standard Oil y la Huasteca Petroleum eran el precedente del actual Pemex y eran de Morgan. El National City Bank Morgan era el mayor comprador de bonos federales por 60 millones. La America Smile Zinc Refining Co., concentrada en Zacatecas, era la mayor minera gringa y tenían varios agronegocios como las haciendas, no puedo pronunciar este nombre, pero el hecho es que JP Morgan perdió bastante en la reestructuración de deuda de 1899 a 1902. ¿Reestructuración de deuda qué es exactamente? Es simplemente uno toma a sus acreedores, ¿no? Y hace un nuevo plan de pagos con algunas quitas o con unos plazos más beneficiosos para el que reestructure su deuda contra su acreedor. Y JP Morgan tuvo pérdidas en esa reestructuración de deuda. Como podemos ver, chocan en los ferrocarriles, en la minería y si hubiera seguido la dinámica del porfiriato, las inversiones alemanas habrían sido muy importantes. Y otro problema, el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann que se produce durante la Primera Guerra Mundial fue una excusa, pero con un porfiriato armado que hubiera durado 7 años más, los norteamericanos habrían tenido un problema serio. Explica lo que es yo lo sé. El telegrama Zimmermann es un telegrama que se envía desde el Imperio Alemán, que envía un diplomático alemán al gobierno mexicano durante la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución, sugiriéndoles que si México se une al lado de Alemania en la guerra, les prometen la recuperación de los territorios perdidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Si Alemania gana la guerra. ¿Qué pasa? Esta proposición se produce porque aún mantienen el contacto, pero esta proposición es algo naif. Pero si se hubiera hecho esta proposición con el porfiriato activo y con 7 años más de crecimiento, tal vez Estados Unidos hubiera tenido un problema muy serio en su frontera sur y no habría podido actuar en Europa. Aquí pongo la imagen del mapa de Guadalupe, del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿eh? No es moco de pavo lo que se hubiesen llevado. Entre otras cosas, California, no México, pero es que no sé toda la geografía, pero California claramente. Nevada, Nuevo México, vamos, una pasada. Utah. Claro, entonces tiene gracia porque
Claro, el telegrama Zimmermann se ve como una anomalía histórica, pero es que se olvida que el telegrama Zimmermann se produce después de 3 décadas de buenas relaciones de Alemania y México, que por cierto, se terminan tras la tercera destrucción producida por la invasión norteamericana disfrazada de revolución, que trae todo esto, se produce, ¿no? Se produce este telegrama que carece de sentido después de la tercera destrucción, pero que habría sido nefasto y muy complicado para los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos necesitaba destruir México para prosperar y para no tener un problema de seguridad en el sur por su relación con Alemania y por su desarrollo económico. De hecho, vamos con más datos. Un segundo. O sea, ¿quieres decir que en México, si México se desarrolla demasiado, Estados Unidos tiene un problema? Sí, si México se desarrollaba o Pero, se desarrolla. hombre, la teoría liberal económica dice que todos ganamos. Bueno, y puedo decir lo que quiera, pero vamos a ver una cosa. Datos ya aquí en la revolución, en la tercera invasión, mueren 1 millón de mexicanos, cosa que no murieron tropas americanas intentando contener al porfiriato. Se pierde un 25% del PIB y las exportaciones a Alemania, a Europa, que no sean a Estados Unidos, caen un 40 a un 70%. Se empobrece el país, la red de ferrocarril queda destruida y el desarrollo industrial se pospone hasta la entrada de Cárdenas en los años 20, que fue un fiel aliado de Estados Unidos y hizo un programa subsidiario de desarrollo con ellos. Si se retrasa el desarrollo de México 20 años y se desactiva la independencia de México, de ese México que se estaba recomponiendo después de la segunda destrucción, después de la invasión norteamericana, aún así estaba resurgiendo y se le activa una revolución con un tipo abyecto como Hawking para descomponerlo, el cual hablaba a diario con el hermano de Madero para llevar a cabo una revolución que era por la libertad, pero con sangre mexicana, con dinero mexicano y con las muertes en México. ¿Qué te parece? Entonces, sí, el relato Fantástico. de que Madero Pero, era un hombre que creía en la democracia es verdad. Y que el porfiriato es un sistema que despojó a los campesinos de dignidad y de tierra, es verdad. Pero estas demandas sociales permitieron a Estados Unidos destruir México desde dentro, solapar su desarrollo y quitarse una amenaza de seguridad que tenían. Porque al fin y al cabo la Revolución Mexicana sirvió para gastar el armamento porfirista y alemán dentro del territorio mexicano. O sea, imagínate 1 millón de bajas. Imagínate el daño que habría costado y lo imposible que habría sido para Estados Unidos invadir México después del porfiriato, aun con una revolución social que no acabará en guerra, ¿no? Con una transición más pacífica y que hubiera sido otra totalmente distinta, es decir, con un Porfirio Díaz con más visión que fue totalmente culpable y con una oposición menos abierta a la intervención norteamericana. Imagínate cómo de imposible habría sido para Estados Unidos, con esta fabricación de armas alemanas, el doblar el brazo o intervenir en México durante la Primera Guerra Mundial. Tal vez ni siquiera podrían haber intervenido en la Primera Guerra Mundial. Y es uno de los motivos por los que se produce la tercera destrucción de México. pero esto la gente no lo sabe. No, la gente sabe historias románticas, las Adelitas, la historia de Madero el héroe, las historias de las traiciones con Carranza. Todas son reales, pero todos estos personajes estaban detrás, sentados con Hawking y Tapp, mandándole dinero y armas para continuar la destrucción de México. Y aquí vamos con otra historia que tengo mejor, que es un personaje que para mí es de lo menos aconsejable, que es Vasconcelos. ¿Y este de qué palo iba? ¿Era un A ver, revolucionario? un segundito. Financiador encubierto. Perdón, aquí tengo No te preocupes. Vasconcelos. 7.000 ciudadanos, perdón, apoyo económico de distintos revolucionarios. La Standard, bueno, es que la Standard Oil negoció con Madero, o sea, es que es fascinante. Es que es increíble, pero por supuesto
Es muy difícil tener todo. Perdona. Antes de la Revolución Mexicana, que tengo otro dato que se me ha pasado aquí, ¿no? Las compañías estadounidenses compraron el 90% de la aportación mexicana a precio de mercado, ¿no? O sea, después de esto lo estuvieron pagando a precio de descuento. Los ferrocarriles le fueron concedidos, ¿no? Es increíble, pero el problema, la cuestión es, ahora vamos con otra cosa que lo tenía muy bien documentado, o sea que es que... la amistad entre José María Pavones Vasconcelos, el fundador de la Secretaría de Educación Pública, un personaje mexicano que era abiertamente filonazi y que se tuvo que retractar cuando se perdió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este personaje era amigo personal de Hopkins. Intercambiaban cartas a diario, tenía perfectamente documentada su relación de amistad. Se llamaban amigos, coincidieron durante toda la Revolución y coincidieron después. Y este personaje fundió la Secretaría de Educación Pública, que es la que crea el relato nazi, etnomágico, de un pasado mítico. Los nazis crearon Asgard, los nazis crearon ese pasado de Hiperbórea, todos estos cuentos nazis, ¿no? Sí, del ario perfecto. Pues este etnonazi crea el mismo relato, que se ve ahora todos estos chavales de la Cuarta Destrucción, muy henchidos, hablando de una magia, de un mundo prehispánico perfecto, de un mundo ancestral perfecto. Es este etnonazi relacionado con este revolucionario, con este creador de revoluciones y con este lector de las teorías, es fascinante, ¿no? Pues es quien crea la Secretaría Pública de Educación y quien inculca el etnonazismo. Perdona, ¿lo del el etnonazismo está reconocido en algún sitio? ¿Hay estudios sobre...? No los hay porque que sigan haciendo el juramento a la bandera con la mano alzada como los nazis y que tengan el mismo fundamento etnonazi, que es raza, porque la raza de bronce, que te lo dicen tan contentos, ¿no? El 100% es fascinante, ¿no? Porque yo cuando te dicen 100% aztecas, 100% un concepto inventado por un académico norteamericano, recogido por un masón que tenía vínculos con un filibustero, que quería crear un concepto cultural que impidiera levantarse a la nación por siempre. Es fascinante, es decir, no hay más pueblos, 38 pueblos prehispánicos, 38 lenguas, esos no existen, la raíz hispana está borrada y la única que es la mágica etnonazi, el tule del etnonazismo mexicano, que es como los nazis, pero es lo mismo, es el mismo etnonazismo, es un pasado perfecto que se contaminó por una raza semítica impura y que solo podrá llegar a la perfección cuando, y con una exaltación mitológica, una exaltación costumbrista, es lo mismo que se hizo en la Alemania nazi. Bueno, es Y lo eso mismo lo que se hizo. Y no quiso la Alemania nazi. Bueno, a lo mejor también la ocupación de la Alemania nazi. Aquí en nuestros lares, en la península, algunos nacionalismos han recurrido exactamente a ese mismo discurso, históricamente. Ahora lo ocultan, pero hay que dar la prueba. Me sorprende mucho porque ¿tú crees que alguien como Hopkins es un personaje del que vanagloriarse de ser amigo, con el que cartearse y del que tomar referencias culturales? Pues Vasconcelos lo hacía. Y Vasconcelos resultó ser un abiertamente nazi, que luego se retractó, vale. Y de ahí nace la educación pública de México y de ahí nace el actual auge nacionalista de México, que simplemente es un auge. Yo entiendo que tengan que destrozar a España simbólicamente, por una sencilla razón. Es un país destruido 3 veces, con 2 invasiones cruentas norteamericanas, una disfrazada de revolución. Los norteamericanos un grupo de protestantes perdidos que tuvieron que sobrevivir gracias a que les enseñaron a cultivar que les enseñaron a cultivar los Potawatomi, los indios de por ahí. Sí, pero es que tantas referencias se me pierden, ¿no? Sí, pero tienes razón. Los indios, como decía, me hace gracia porque este tipo Hawkins se metió en la sociedad esta de los descendientes del Mayflower, los cuales sobrevivieron porque les enseñaron a cultivar y les alimentaron los indios de la costa este a los que exterminaron, ¿no? Pues estos tipos son los que invaden y destruyen 2 veces México
encubren a personajes etnonazis y le dan un nacionalismo que les crea un relato victimista para que jamás se les vuelvan a levantar. Esto es así. Esto no hay ningún estudio, pero estos personajes están conectados y crean una mitología inquebrantable que sale contra España y contra la raíz de México por una sencilla razón. ¿Cómo se va a levantar un México 20 veces más pobre en PIB? Algunos saldrán diciendo, hemos superado a España en PIB. Enhorabuena, ahora tenéis que triplicar el ingreso per cápita y aumentar la seguridad pública y el acceso a hospitales y estará fantástico. El día que superen a España estará fantástico. Qué estupendo la riqueza de los demás. Nosotros no somos mexicanos, no podemos desear el mal a los demás, ni la pobreza a los demás. Eso es para gente que tiene un etnonazismo que les hace odiar al mundo entero. El hecho es, su vecino del norte les supera 20 veces en renta, ¿no? Han tenido una diferencia histórica. ¿Y cómo te vas a levantar contra la primera potencia mundial que te ha hundido 2 veces, que te ha invadido, destruido y te ha creado tu propia conciencia cultural? ¿Cómo vas a hacerlo? No puedes. ¿Contra quién te levantas? Pues contra los españoles, que son los fundadores, pero también fuimos invasores y también aculturamos y también borramos gran parte del legado cultural de Mesoamérica, como los romanos borraron el legado prerromano en Hispania. Sí, Sí, la eso verdad, es la verdad es que lloro cada día por mis raíces íberas. Pues O sí, celtas. porque aquí antes de los romanos, de los visigodos y los árabes, había gente viviendo en un modo natural, tradicional, en comunión con la naturaleza, con rituales propios de la edad de bronce, del hierro, y se les exterminó y se les aculturó a una cultura latina. Y pues todos tenemos Genuinamente latina, porque venían del Lacio. Sí, y también, por ejemplo, hay barbaridades como los astures, como la masacre contra los astures, que fue, o sea, todas las historias que cuentan de cualquier relato de Bartolomé las cosas, la barbaridad Numancia, los astures, sí, y eso fue una conquista militar brutal, con varios siglos de aclimatación cultural, más luego, por ejemplo, la gente dice, ¿pero por qué? Pues muy fácil, ¿por qué no quedan restos paganos en la península ibérica? Por el Islam. La entrada del Islam borra los restos islámicos, porque esto es muy fácil. Lo que se ve en el norte de España existía en el sur de España, pero vete tú a hacer tus ritos paganos bajo un gobierno islámico. A ver qué te pasa. A ver qué pasa. Entonces, ¿dónde sobrevive la cultura pagana? Donde hay catolicismo. Por eso sobrevive en América. ¿Dónde no sobrevive la cultura pagana? Porque la magia es haram, pecado, en el Islam. Los cristianos quemaron brujas. Sí, pero los cristianos son mucho menos duros con la brujería y el paganismo que el Islam. Y esto es así. Entonces, esto es terrorífico porque estos datos te dan una pista de cómo, claro, una nación que ha pasado este proceso, pues uno, lo hacen a conciencia, porque cuanto más peleado esté en México con Hispanoamérica, más indefenso está, porque tienen conflictos diplomáticos con todo el mundo. Y dos, cuanto más peleado esté México con su raíz cultural hispana, que sí que es una raíz invasora, como la romana lo es aquí, porque todo el mundo tiene todo el mundo tiene, claro, dime. No, sinceramente, yo me considero más descendiente de romanos que no de celtas. Así de claro. Claro, pero todo el mundo tiene todo el mundo tiene un origen ancestral. Y uno puede tirar por el etnonazismo de mis ancestros prerromanos, prehispánicos, eran increíbles. Si había un mundo mágico, eso es puro nazismo. Esa idea de la Arcadia, del Edén, antes de la civilización moderna, ¿no? Bueno, aparte que esto siempre se puede ir más para atrás, porque te he dicho celtas. Y después, antes de los celtas, ¿qué había por aquí? Aquí no habría. Bueno, esto también es muy triste. Es decir, Espera, esto es muy triste. En México, la zona de Mesoamérica, tiene 3 edades clásicas. Tiene una civilización, la de Teotihuacán, que no se tiene el nombre, que desapareció, que es infinitamente más grande que los mexicas. Que decir que se desciende de ellos sí que sería, o sea, sí que son los que crearon el sustrato cultural, que luego unos nómadas del norte aprovecharon para crear su imperio, ¿no? Es decir, los mexicas son como los visigodos, o sea, los mexicas son tan creadores de la cultura del Valle Central de México como los visigodos lo son de la cultura hispano-romana. Son los tipos que llegaron en tiempo de caos y crearon su reino ahí. Es fascinante.
Pero es como ver a una persona diciendo, no, yo soy romano porque los visigodos, porque el Códex, porque Recesvinto, porque Recadero, y dices tú, pero si eran germanos. Eran germanos que respetaron y se adaptaron a la cultura, pero no eran los creadores de la cultura. Entonces es fascinante, pero ¿por qué pasa esto y por qué tiene que ser esto? Pues porque tú no te puedes enfrentar a alguien que es 20 veces más. O sea, México tiene 3 cazas, 2 después del último accidente. Estados Tres Unidos cazas tiene solo. 2 cazas, sí. Estados Unidos ¿Solo tiene eso? solo eso, 5 portaaviones. Es 20 veces superior en PIB. Y está en un continente separado por un océano. Tú no te puedes enfrentar, pero que no te puedes enfrentar a un país que te ha destruido 2 veces, no quiere decir que no te puedes enfrentar culturalmente. Y hasta ahí les han colonizado culturalmente. Porque hasta en su relato nacionalista, etnicista, van por la raíz que no es su raíz. Porque su raíz son las 3 edades clásicas mayas y las 3 edades de la cultura mesoamericana, que son más impresionantes que los 70 años mexicas. Pero esto es mucha explicación. Entonces, ¿quién crea O sea esto? que todos estos izquierdosos en realidad son indigenistas, en realidad son, bueno, Un son subproducto cultural norteamericano. convenientes al imperialismo norteamericano. Sí. Son agentes disolventes, digregadores, que crean un relato psicológico y étnico que sirve para los intereses norteamericanos. Y que están creados, sus creadores son personas adscritas a agentes disolventes y creadores de revoluciones y de estructuración del mundo americano, iberoamericano, enviados por Estados Unidos, que lo disolvieron militar, económica y culturalmente. Y esto no es España, oye, no. Nosotros, el imperio español era un imperio con ansias de conquista, como todo imperio. Les movía el ansia de lucro, les movía en aquel momento la visión de tener la fe correcta, cosa que ahora que hemos pasado la modernidad entendemos la libertad de culto, pero mientras que nosotros podemos decir esto de nuestros antepasados y de su obra, por lo menos aquí hubo un concilio para discutir sobre la conquista, y por lo menos aquí había una idea humanista equivocada, pero no había una idea retorcida de envenenar por dentro a naciones para Bueno, hacerlas. había una idea, no como quieras verlo, pero desde luego era un reino. Es decir, estaba en igualdad de También, condiciones sociales con cualquier otro de los reinos que conformaban la corona. sí, todos Y los de reinos hecho, y capitanías, sí, sí. o sea, había un virrey, pero no era un virrey como el que había en la India británica, no, 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 no. Pero Había un un virrey virrey como el que había, era un virrey como el que había en, como el que había en Navarra hasta 1833, sí, en Nápoles y en Sicilia. o sea que no, Y cuando se en independizan, Cataluña, claro, cuando se independizan, el 60% de la población habla lenguas indígenas. Son las leyes de reforma las que acaban con los indígenas. Entonces se busca que sí, evidentemente, evidentemente, si Roma entra aquí, el latín se va a imponer y vas a perder tu cultura previa. Y evidentemente que es una destrucción cultural, evidentemente. Pero no puedes comparar esto a unos tipos que te crean una historia mitificada para corromperte desde dentro, para que ni siquiera conozcas tu auténtica historia y que te destruyen 3 veces, 4 veces, eh, regodeándose en la impotencia que tienes, que no puedes levantarte contra ellos, y que te hacen atacar a, pues España es un espantapájaros, es la salida fácil, es la válvula de escape de la frustración mexicana, de por qué hemos pasado de una civilización como la Olmeca, que era increíble, un imperio como el Mexica, que de verdad era un gran imperio, un virreinato como el que describió Humboldt, a ser 20 veces más pobres que 4 protestantes, que no eran 4 fanáticos que no tenían ni para comer. sí, Y sí. esa frustración se entiende. Es decir, y quería plantear quería traer este personaje, quería plantear estas revoluciones pagadas por Estados Unidos, y cómo es curioso que un personaje como Hawking pues sea amigo de
todos los personajes que han carcomido México, enemigos de personajes como Porfirio Díaz, y que curiosamente su intervención hiciera caer exactamente a México en el desarrollo logrado en la misma cantidad exacta, con 1 millón de muertos nacionales y manteniendo el genocidio que se estaba produciendo al norte, ¿no? Porque todavía estamos a principios del siglo XX, esto siguió hasta los años 50, sin ningún tipo de reacción, mientras alentaba un mito nacional que es perjudicial para el propio México. Y cómo estos personajes están aliados con personas tan poco recomendables como Gillette Hopkins, que era un tipo, pues creo que no es recomendable. Si Cortés es criticable, este tipo directamente él y Stanford son para tirarlo al vertedero de la historia. O Taft, que era un imperialista redomado, creo. Y esta historia pues había que contarla. No sé qué te ha parecido la historia. No sé si fantástico, yo había detalles que no conocía y bueno, y a ver cómo reacciona la gente, porque has tocado muchos temas sensibles. He tocado temas sensibles, pero ya está, es decir, esto es así y no pasa nada, es decir, las naciones necesitan mitos fundacionales y cualquiera que se me ponga hispanista de nosotros llevamos cultura, llevamos nuestra cultura, pero ya había una cultura y fue una conquista, como la que se ha hecho siempre a lo largo de la historia. Estaba motivada por la superioridad tecnológica y por el ánimo de lucro y por un ámbito humanístico que visto desde el punto de ahora está equivocado, pero en su momento se creía correcto. Pero no puedes coger y decir, qué bonito, no. Pero igual que los mexicas sometiendo a los texcocanos tampoco es bonito. Y los mexicas intentando someter a los tlaxcaltecas, a los tarascos tampoco es bonito. Porque hay civilizaciones guerreras imperiales que someten e imponen su superestructura cultural. Eso es así. Pero no hay imperios buenos e imperios... Bueno, sí, hay un imperio malo, el británico. Pero no puede ser que... Dime. Lo que yo quería decir es que la idea imperial es muy diferente la que tenía España de crear reinos a la de crear colonias comerciales. No tiene nada que ver. Sí, y por supuesto, España, cuando uno crea un imperio, uno es el centro del imperio y se beneficia. Pero hay modelos destructivos, extractivos y hay modelos que generan. Cuando Roma sale o Persia sale de sus zonas conquistadas y aculturadas, se romaniza y se homogeneiza. Cuando España sale pasa lo mismo. Cuando los mexicas, pero también, por ejemplo, cuando las culturas olmecas lo hacen, también hacen lo mismo, porque son los imperios generadores. Cuando Francia e Inglaterra salen, es decir, Inglaterra drenó el 27% de la riqueza real de la India hasta que Lord Mountbatten sale. Nueva España tenía un nivel de vida superior a Centro Europa y a gran parte de Europa Occidental cuando se independiza. Con todos los errores, que por supuesto, pero que cuando uno tiene ese odio, ¿por qué tiene ese odio? Pues porque ¿qué consecuencias tiene odiar a España? Ninguna. Estamos lejos, somos europeos, estamos débiles, sentimos culpa, se nos puede odiar todo lo que tú quieras. ¿Qué consecuencias tiene plantarse un día en Estados Unidos y decir, perdón, ¿cuándo van a pedir perdón por los asesinados por la vulneración del tratado que firmamos? No lo van a hacer. ¿Cuándo van a restituir las tierras a sus legítimos? No lo van a hacer. Perdón, ¿cuándo vamos a acabar de la cesión del agua que es ilegal? No lo van a hacer. ¿Cuándo van a coger y decir la indemnización de guerra? ¿Cuándo van a hacer? Oye, ¿cuándo una condena a la intervención de Hawkins en nuestros problemas sociales para crear una guerra y destruir el progreso de México? No lo van a hacer. Porque simplemente, a mucho que se ponga, si ahora mismo los drones están interviniendo en México sin permiso de la presidencia y las tropas ya están en México, aunque digan que no, están. Imagínate un gobierno soberano mexicano, aunque fuera supernacionalista de este cuento, ¿cuánto tardarían en entrar por el paso? No, eso solo lo hace Rusia con Ucrania. Estados Unidos no, que es un país democrático. No, Estados Unidos Estados Unidos hizo algo parecido al Holodomor suave y con aventureros en México, pero no lo hace. No lo hace, por supuesto que no. Descompuso Centroamérica, descompuso el Caribe, pero no lo hace. Pues mira, si alguien se quiere creer, es que a mí me fastidia esto de hay buenos y malos, los míos son los buenos, hay malos y menos malos. Nosotros somos, por ejemplo, la historia de España, los menos malos. ¿Que te gusta irte con los otros malos? Pues vale,
Pero en la historia no hay buenos y malos, hay intereses reales y actuaciones, unas bien intencionadas, otras mal intencionadas, unas equivocadas, otras acertadas. Y desde luego, si nos ponemos con una vara moral, lo más terrible, Ricardo, es que aquí se tienen muchas varas morales, es decir, Cortés, devoto católico, humanista, que quería crear reinos en condición de igualdad, es un demonio. Taft y Hawkins, que quieren descomponer el progreso de una zona que se está recuperando y crean mitos etnonazis y apoyan a personas que van a tener un desarrollo cultural nefasto, son buenos. Lo del concepto de etnonazi me ha encantado, lo estudiaré. Pero es que Pero o sea, es posiblemente exportable a otros sitios, por ejemplo. sí, a Cataluña y País Vasco. No, y no, dentro también de América, por ejemplo, a todo esto que está pasando en Chile y Argentina con algunas Sí, etnias. es esta Que idea por, de la... que por cierto, los araucanos que ahora se llaman de otra manera, bueno, yo no sé cuál es su nombre original, ¿eh? Los Parece ser que mapuches. los mapuches durante las guerras de independencia iban con la corona. Los Aunque indígenas antes, mayoritariamente. sí, pero bueno, los mapuches o araucanos, no sé cuál es el nombre más correcto, supongo que será mapuche. De hecho, mantuvieron a raya la colonización española. O sea, eran unos tipos realmente muy aguerridos, pero llegaron a un pacto y ahí estaban. Claro, pero pero esto es muy curioso porque los mapuches, yo he visto a líderes mapuches decir que, o sea, su momento álgido, su problema no era con el Imperio Español, era con la República, que era Claro. que con el proceso. Pero es que esta es otra cosa curiosa. Quitando la cristianización, España era una unión de reinos, es decir, al rey de España le da igual si hablaba siciliano, catalán, Bueno, de hecho, náhuatl. la cristianización lo que consiguió, el afán, pues eso, misionero, lo que consiguió es que los misioneros dijesen, no, hay que aprender la lengua. O sea, las primeras gramáticas, bueno, que lenguas como el quechua y tal tuviesen, el quechua sí, tuviesen, bueno, Sí, que gramáticas tengan antes que, gramática antes que antes que el alemán sí. o que el inglés, es significativo. Sí, por supuesto, pero es que, o sea, no estamos diciendo, no hubo ninguna, no, o sea, no estamos diciendo, no estamos haciendo una apología crítica del legado hispano, ¿no? Esto no es un No, no. programa de leyenda rosa, somos los mejores, no, pero también hay que poner las cosas en su contexto, o sea, no No, se no es pueden un tener programa, triples varas de medir. y no es un programa de leyenda rosa, pero muchos de estos que están contra España, pues resulta que son hijos y nietos de españoles, es que es algo Ah, bueno, demencial. esa es una cosa que a mí, ver a mexicanas blancas, ver a gente que sabes quiénes son, de dónde vienen, diciendo, descolonízate. Dices, pues, pero ¿y tú? ¿Y tú? Nosotros, y dices, pero tú no eras una totonaca. Y es más, es curioso porque en México y en Hispanoamérica es una cosa curiosa. Los hispanistas siguen siendo gente de las zonas, muchos, muy mestizos, más profundas de México, y los nahualistas, los folclóricos, los que conectan con las pirámides, son todos descendientes de hacendados españoles blancos con un sentimiento de culpa que no pueden con él. Pues mira, no hay nada Es que hacer. fascinante. Pero lo mismo que pasa en Cataluña cuando dicen que cierto expresidente era nieto de un panadero franquista, pues a veces las culpas pesan mucho. Pero vamos, hay que tener un poco de vergüenza en la vida. Pero bueno, Bueno, ¿vamos entonces, cortando ya? sí, no, es ¿O curioso. tienes algo No, más que decir? no sé bueno, si te parece una pequeño cierre, no sé qué te ha parecido el programa, qué Bien, reflexiones. original. Yo no conocía muchas de las cosas de las que has dicho, pero no me ha dado tiempo a prepararlo, pero bueno, eso es lo que tienen A tener ver, colaboradores, que te hacen programas sin tú controlar. Yo tengo en cartera, ya, esto como curiosidad, varios que estoy preparando yo solo, ay, pero es que no lo tengo aquí, pero bueno, de temas interesantes así que requieren estudio, y entonces, claro, uno no llega a todo. Pero, por ejemplo, estoy preparando uno sobre
Freud, Wilhelm Reich y algún otro personaje de estos. Pues claro, todo esto, que lo sepa la gente, requiere dedicarle tiempo. Claro, Y eso, esto, el típico programa que hago yo solo. ¿Por qué no haces tanto? Alguien me ha dicho, ¿por qué no haces programas tú solo? Digo, porque eso es muy cansado. Requiere, para no decir tonterías, y más cuando habla uno solo, de vez en cuando te interrumpo, hay gente que se queja, pero es que va muy bien para que la cosa se alivie un poco, porque si no, uno no, solo. no, pero la gracia del programa que hacemos es que sea así dinámico, que te interrumpas, que te interrumpas, que me interrumpas, que hablemos, que departamos, o sea, es la dinámica que tiene el programa. Si no estuviéramos a gusto, no lo haríamos. Si yo no estuviera a gusto, si Emilio no estuviera a gusto, si Jordi no estuviera a gusto, no colaboraríamos, diríamos, no vuelvo más que nunca más, pero porque es una dinámica propia del programa, creo. Sí, no, yo creo que eso es lo bueno. Es que el otro día, ¿cuál fue el último programa que hicimos? Que nos viajamos atrás en el tiempo, adelante en el tiempo y luego también geográficamente. Pero nos salíamos del tema, pero volvíamos al tema, porque había un Claro, guión. claro, y Pero este programa ha sido muy rápido, pero es un programa curioso. Este programa admite, si mañana un académico dice, no estos datos porque tengo datos mejores, fantástico. Si alguien se siente ofendido, que haga el favor de no sentirse ofendido. Y si a alguien le parece interesante, le parece interesante. Pero este no es un programa para decir, no es un programa para decir cómo estas cuestiones, que son de documentación pública, la relación comercial del porfiriato con el imperio alemán, el financiamiento norteamericano palpario, J.P. Morgan, Hawkins, Taft, a la destrucción que haya creado ese mito, ¿cómo puede ser público, notorio y no ser conocido? Porque esto no es una oscura revolución en una taberna, que no. No, no, no. Esto, o sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 5 PDFs creados en el último día y medio, ¿no? 90 y tantas fuentes, una recuperación exhaustiva, fuentes oficiales, documentos, telegramas, que los he podido mirar, más la historia que conocía previa. Esto es una historia real. O sea, ahora es que me da no tener el speech que tenía, la redacción que tenía de fuentes y datos de la relación de Madero, de Hawkins y de Vasconcelos, pero es que son cosas que no son habladurías, no son, por ejemplo, como los. No es así, ¿no? ¿Sabes qué te digo? No es esto de me contaron, no, estos son hechos probados. O, bueno, los hechos económicos, los hechos de financiación, los hechos de acción son probados. Los otros son deducciones que salen de hechos probados. Pero es que apunta hacia ahí, es increíble. Entonces, no pasa nada de decir, todos tenemos derecho a tener nuestra identidad, nuestra entidad, pero a veces hay identidades que se nos dan con un fin perverso. Y eso sí pesa mucho. Y que se puede demostrar su origen, su relación y el porqué. Y también entiendo que duela mucho descubrirlo. no, ahí el problema es cuando uno se mete en estos temas, corcho, y ha dedicado mucho tiempo, rectificar es un acto heroico, ¿eh? Claro, pero todo se puede. Yo me acuerdo cuando hicimos aquel programa de los Tlaxcaltecas, que los Tlaxcaltecas eran malditos en México, y ahora hay programas hasta con Tlaxcala la Conquistadora, que es una maravilla. Y hay programas, hay gente que te cuenta la historia de Tlaxcala y ha cambiado totalmente esa cosa de los traidores. Ya no se puede decir tan alto lo de los traidores, porque ya sale alguien y te dice, un momento, ¿esto qué tontería es? Entonces, tal vez sea la hora de revisar. Ya hay historiadores propios de México que tienen otra visión. Me hizo Tal mucha vez sea la gracia hora. también aquel descubrimiento arqueológico, porque había gente que todavía ponía en duda lo de los sacrificios humanos. Y se descubrieron aquel depósito de cráneos, ¿te acuerdas? Esto es Sí, relativamente reciente. Bueno, hay gente que todavía lo sigue negando, como si aquello no se hubiese sido descubierto. Ignoran el hecho y lo siguen diciendo. mira, tengo una muy buena amiga mexicana a la que, o sea, que me dice que ella es muy, porque a ti dicen todos los mexicanos, dices tú, te digo yo que no. Era muy niña, era muy crítica, es atea, es crítica, pero hay una cosa que le ardía de niña en su libro de la SEP, ¿no? Que es que se ve a unos mexicas sacrificando a una persona y un sol con cara inocente mientras le entregan el corazón y dice que eso le ardió, con 7 o 8 años le ardió, le pareció tan imposible, tan que le echaron de clase, se quejó y ella no es
hispanista, pero ella es racional, lógica. Y aquello dice que le pareció un adoctrinamiento infame. O sea, no todos los mexicanos, y luego un demonio, Zunzunegui, que es demonio para toda esta gente, que él cuenta cuando el adolescente reflexionó y por qué, si eran los más atrasados, pudieron, por qué, y empezó a hacer preguntas y también le echaron fuera de clase. Entonces, entiendo la necesidad de un mito nacional, entiendo, o sea, México es su origen prehispánico, que piensa en español. Eso no lo niega Bueno, nadie, su base genética es esa, su base cultural. Es decir, no son unos españoles, no, son esa base con el impacto cultural español, a veces a buenas, a veces a malas, ¿no? Pero esa historia no es real y está intencionada por unos personajes nefastos para tener una nación perpetuamente postrada. Y esto sí se puede demostrar. bueno, pues nada, creo que, bueno, solo se convence al que se quiere convencer, quiere decir, hay gente que niega los datos, pero ya hemos hecho lo que podíamos. Y si os ha gustado esto, poned un me gusta. ¿Puedo acabar ya? Sí, claro. Vamos con el Bueno, speech final. y recordar que el correo del programa es correo electrónico primumgradus@proton.me. También podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, en YouTube o el sitio donde estéis, o en Twitter. No, en Twitter sí, en TikTok, que colgo trocitos. TikTok no es mi sitio preferido, pero como me lo hace la máquina, los trocitos, lo trocea él, Lo pones. más o menos, lo pongo. Y por supuesto que si me parece interesante lo que decís, os digo, tengo en cartera un programa contestando a 2 oyentes que me han respondido largo y tendido, diciendo no estoy de acuerdo en esto, pero muy respetuosos y muy bien. Y a un tercero que no es nada respetuoso y ha quedado ridículo, y por mis narices que le voy a contestar. Como Porque tú dice veas estos tonterías. programas. Pues Sí, nada, yo sí. si quieres incito a los oyentes que te hagan un tonali, no voy a explicar qué es, ¿Qué es un y tonali? es cultura pop neopagana. Y por supuesto, ya sabes, los sacrificios a Jordi y a Ricardo en Cholula. A mí no me metan. Muy bien. Pues nada, hasta pronto. Hasta pronto.